Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En este video vamos a ver lo que son las funciones exponenciales y logarítmicas, su definición y su gráfica. Es un tema de nuestro programa de geometría y trigonometría de nivel medio superior. Comenzamos. Para empezar, tenemos que saber qué es una función. Una función es representada por f, es una relación de x que se llama dominio y y codominio. A cada elemento de x le corresponde f de x, ¿ok? El dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente y el codominio es el conjunto integrado por los valores que toma f de x al evaluarla para cada valor de x. Una función de x en y asigna solo un elemento y a cada elemento en x. Si una recta toca más de un punto de la gráfica, entonces esto no representa una función, ¿ok? Viéndolo como conjunto, si tenemos nosotros el conjunto de elementos A y el conjunto de elementos B, al conjunto A se le aplica una función y obtenemos los elementos del conjunto B. Es decir, que A, vamos a tener para todo A minúscula una B minúscula que será f de A. Es decir, que para toda x vamos a obtener una f de x, ¿ok? Se va a decir que es función si a cada valor del conjunto de partida A le corresponde uno y solo un valor en el conjunto de llegada B, ¿ok? Existen tres formas de expresar una función. Puede ser con tabla de valores, gráfica o ecuación. La ecuación es la mejor forma. En esta imagen vemos que hay más formas de representar nuestra función. ¿Cómo lo podemos identificar? Por medio de diagramas, quedamos que a un elemento de un conjunto le corresponde uno y solo uno del otro conjunto. A -1 le corresponde -5, a 0 le corresponde -3, a 2 le corresponde 1. Si esto lo transportamos a un sistema de coordenadas, entonces tendremos 3 puntos que pertenecerán a esa función. ¿Cómo los vamos a ubicar? Pensando que el primer conjunto es el conjunto de las x o de las abscisas y el segundo es el de las y o de las ordenadas. Por lo tanto, tendríamos que aquí, por ejemplo, al 2 le corresponde, al 2.5 le corresponde el 1, al 1.5 le corresponde el 0. Esta es otra forma de representar una función. Por medio de una tabla de valores, por ejemplo, si yo digo que x vale 1, entonces si yo le aplico una función y obtengo que y valdrá -5, cuando x vale 0, y vale -3, y cuando x vale 2, y vale 1, esta es otra forma de presentar nuestra función. También lo podemos hacer como un conjunto de pares ordenados, por ejemplo, -1,5, 0,-3, 2,-1, etcétera. ¿Ok? Por medio de una ecuación sería y igual a 2x menos 3, ¿ok? Teniendo en cuenta que y es f de x, o sea, está en función de x. Entonces, quedaría también que f de x es igual a 2x menos 3. Estas son diferentes formas de representar una función. Cuando estamos hablando ahora de funciones exponenciales y logarítmicas, ellas pertenecen a un conjunto de funciones que se llaman funciones trascendentes. Tenemos que recordar que el logaritmo de b en base b de y es igual a x si y solo si y es igual a b a la x. ¿Se acuerdan? Esta es la definición fundamental de los logaritmos. Entonces, las funciones exponenciales y logarítmicas son inversas, por lo que se estudian simultáneamente, ¿ok? Sus aplicaciones se presentan en todas las ciencias, ya sean naturales, sociales y económicas. Por ejemplo, en geología se utilizan para medir la intensidad de un terremoto usando la escala de Richter, en informática para evaluar cuánto se tardaría en resolver un problema con un ordenador, en arqueología, por ejemplo, para estimar la edad de un fósil a través del proceso de datación por carbono 14, en química para determinar el grado de acidez de una solución llamado pH, en física, por ejemplo, para determinar la sensación de intensidad del sonido mediante medida en decibeles o decibelios, en biología, para medir el tiempo en que crece una colonia de bacterias, en economía, para medir, por ejemplo, el tiempo en que un capital produce cierto interés, y en estudios demográficos, para predecir en una población las necesidades surgidas en su crecimiento. Estas son algunas aplicaciones en la vida cotidiana de las funciones logarítmicas y exponenciales. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir una por una tratando de dar su definición, su gráfica y cómo las vamos a poder identificar, ¿ok?
Para función exponencial tenemos que si b es un número real positivo, entonces a cada número real x le corresponde un solo número real como resultado de la operación b a la x. Entonces, la función exponencial de base b es f de x igual a b a la x, con b mayor que 0 y b diferente de 1. Cuando la base toma el valor de e, se tiene entonces la función exponencial natural f de x es igual a e a la x. El crecimiento y el decrecimiento exponencial proporcionan entonces modelos matemáticos mediante ecuaciones de la forma f de t es igual a b por e a la k por t con t mayor que 0. Más adelante, cuando veamos problemas que se resuelven con este tipo de funciones, vamos a saber manejar estos modelos matemáticos. Todo lo anterior expresado de otra manera lo tenemos aquí en esta imagen en donde nos dice que una función exponencial se conoce como función exponencial a la función f de variable real cuya regla de correspondencia es f de x igual a la x. Si a es mayor que 0, a es diferente de 1 y x pertenece al conjunto de los números reales. Aquí tenemos la forma de su gráfica. La gráfica en rojo nos indica cómo sería la gráfica cuando a es menor que 1 y nuestra gráfica en verde nos indica cómo sería cuando a es mayor que 1. ¿Ok? Vamos a continuar. Y a partir de modelos matemáticos de una función, ¿se podrá identificar cuáles son funciones exponenciales? Sí. Vamos a ver unos ejemplos. Si mi expresión es f de x igual a x a la 3 cuartos, no es función exponencial. ¿Por qué? Porque la base es la variable, ¿ok? El exponente es 3 cuartos. Es un exponente que pertenece a los números reales, entonces esto no es una función exponencial. Tenemos y igual a 3 a la x. Sí es función exponencial porque el exponente es la variable independiente. Igual, si tengo y igual a 3 cuartos elevado a la x, también es una función exponencial. Si yo tengo y igual a 9 a la 2x, también es función exponencial, ya que el exponente contiene a mi incógnita o variable independiente. Y igual a 1 a la x no es función exponencial. ¿Por qué? Porque la base es 1, no es una función exponencial. Si yo tengo que y es igual a e a la x, sí es una función exponencial con base natural. Y si f de x es igual a 10 a la x, también es una función exponencial, pero con base decimal. ¿Ok? Entonces, estos son unos ejemplos de cómo podemos identificar si son funciones exponenciales o no. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo graficar mediante una previa tabulación las funciones exponenciales. Por ejemplo, si queremos graficar f de x es igual a 2 a la x más 3. Para resolver esto vamos a empezar a tabular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a darle valores a x arbitrarios. Por ejemplo, x va de -2, -1, 0, 1 a 2. Lo vamos a sustituir en nuestra función, quedándonos 2 a la -2 más 3, 2 a la -1 más 3, 2 a la 0 más 3, 2 a la 1 más 3 y 2 al cuadrado más 3. Realizando nuestras operaciones, 2 a la -2 es 1/4, es decir, 3 más 1/4 es 3.25. Cuando x vale -2, y vale 3.25. 2 a la -1 es igual a 1/2 y 1/2 más 3 es 3.5. Quiere decir cuando x vale -1, y vale 3.5. 2 a la 0 es 1 y 1 más 3, 4. Cuando x vale 0, y vale 4. 2 a la 1 es 2 más 3, 5. Cuando x vale 1, y vale 5. Ubicamos los puntos en nuestro plano cartesiano. Cuando x vale 2, quedaría 2 al cuadrado más 3, que es 4 más 3 son 7. Quiere decir que cuando x vale 2, y vale 7. Al unir los puntos es que obtenemos la gráfica de nuestra función con ciertas características cada gráfica. Por ejemplo, en esta observamos que es un gráfico creciente, es decir, que nuestra función va creciendo. Mientras x aumenta, y también aumenta. ¿Ok? Y su asíntota horizontal es y igual a 3. Más adelante vamos a ver lo que es una asíntota, pero aquí observamos que nuestra curva no va a tocar la recta y igual a 3. ¿Ok? Esta es una forma de tabular y graficar una función exponencial.
Ahora bien, la misma función, si nosotros utilizamos un software graficador, introducimos la función en nuestra barra, le damos Enter, observamos nuestra curva, que es la que habíamos visto anteriormente, y aquí vamos viendo cómo, por más que X se vaya hacia los valores negativos, hacia el infinito, lleva a valer 3. Por eso es que no va a tocar ese valor, ¿ok? Entonces, cuando X vale menos 16, ya vale 3, cuando vale menos 15 también vale 3, cuando vale menos 14 vale 3, cuando vale menos 13 vale 3, y va aumentando su valor paulatinamente hasta que empieza a crecer en forma exponencial, es decir, aquí de 0 a 1 lleva de 4 a 5, pero de 1 a 2 lleva de 5 a 7, de 2 a 3 lleva de 7 a 11, de 3 a 4 lleva de 11 a 19, etcétera. Aquí vamos observando cómo de ir aumentando muy poquito, llega un momento en el que se dispara. Esta gráfica es lo que me indica que es una función exponencial. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de una función logarítmica. La función logarítmica de base b es la función inversa de la función exponencial de base b. ¿Ok? La función logarítmica aplicada sobre la función exponencial de la misma base anula su efecto. Por eso se dice que son simultáneas, o sea, son inversas una de la otra. La función logarítmica natural es la de base e y es la inversa de la función exponencial natural. Dicho de otra forma, tenemos que la función logarítmica de base b se define como la inversa de la función exponencial con base b. Es decir, el logaritmo de base b de un número x es el exponente al cual debe elevarse la base b para obtener el mismo número x. Aquí tenemos nuevamente nuestra definición fundamental de los logaritmos en la que vemos que si y es igual al logaritmo en base b de x, si y solo si b a la y es igual a x, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que 10 al cubo son 1000, entonces el logaritmo en base de 1000, 10 de 1000 será 3. Aquí vemos en azul nuestra gráfica de la función f de x igual a 10 a la x. Y en verde observamos la gráfica de nuestra función f de x igual al logaritmo en base 10 de x. Vamos viendo aquí algo muy característico de las funciones, ¿ok? La función exponencial y la función logarítmica son reflejo una de la otra, ¿ok? Muy bien. Como un logaritmo es el cálculo del exponente en la ecuación y igual a b a la x, dicho de otro modo, encontrar un logaritmo es lo mismo que encontrar el exponente al que la base se debe elevar para obtener el valor deseado, entonces el exponente se convierte en la salida en lugar de entrada. Vamos a considerar estas tablas de valores usando la base 2. Por ejemplo, en la tabla 1, si la entrada x es un exponente, por ejemplo, cuando x vale menos 3, la salida será la función y igual a 2 a la x y 2 a la menos 3 es un octavo. En la tabla 2 yo observo que si ahora la entrada x es un número que es una potencia de 2, por ejemplo, x es igual a 2 a la y, entonces la salida va a ser el exponente de 2, o sea, el valor de y. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que x vale un octavo, 2 a la 1 octavo va a ser igual a menos 3, ¿ok? Cuando x vale menos 2 en la exponencial y igual a 2 a la x, y va a valer un cuarto. ¿Por qué? Porque será x a la menos un medio, ¿ok? A la menos 2, perdón, un cuarto. Ahora, si yo tengo entonces que x va a valer un cuarto, y entonces va a valer menos 2. Cuando x vale menos 1, 2 a la menos 1 es un medio. Cuando x vale un medio, entonces y valdrá menos 1. Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Por qué? Porque 2 a la 0 es 1. Entonces, cuando x vale 1, y va a valer 0 en la expresión x igual a 2 a la y. 2 a la y, ¿ok? Lo mismo pasa cuando x vale 1, y vale 2, 2 a la 1 es 2, y entonces cuando x vale 2, y valdrá 1, ¿ok? Vamos a analizar entonces perfectamente estas dos tablas y nos vamos a dar cuenta de que cumplen con una característica, ¿ok? Las dos tablas son iguales, excepto que las columnas están invertidas. El punto 1,2 tomado de la primera tabla
será el punto 2,1 de la segunda tabla, ¿ok? Las gráficas de estas dos relaciones deben tener en general la misma forma. ¿Cómo se muestra aquí en esta gráfica? Las dos curvas son simétricas con respecto a la línea y igual a x. Otra manera de decirlo es que si nosotros rotamos la curva roja sobre la línea y igual a x, va a coincidir con la curva azul, ¿ok? Y esto tiene sentido porque ya porque y en la primera tabla se vuelve x en la segunda tabla y viceversa, ¿ok? Entonces aquí tenemos la gráfica de nuestra función y igual a 2 a la x y en azul la gráfica de nuestra función x igual a 2 a la y. Son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Ahora bien, nosotros tenemos que recordar que la ecuación x igual a 2 a la y normalmente se va a escribir como una función logarítmica, ¿ok? También se puede llamar función log. Ahora bien, la función logarítmica de x igual a 2 a la y se escribe como y igual a logaritmo en base 2 de x, o bien f de x igual a logaritmo en base 2 de x. El número 2 se sigue llamando base, ¿ok? Entonces, si generalizamos esto, si y es igual al logaritmo en base b de x, se puede leer como y igual al logaritmo base b de x. Al igual que con las funciones exponenciales, b debe de ser mayor que 0 y b tiene que ser diferente de 1, ¿ok? Muy bien, si nosotros queremos aprender a graficar funciones exponenciales, vamos a ver un ejemplo. Una función exponencial fácil para graficar es y igual a 2 a la x. Vamos a asignar valores a la x, que es la variable independiente, de menos 3 a 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y los vamos a sustituir en nuestra función, que es y igual a 2 a la x. Es decir, 2 a la menos 3 es un octavo, 2 a la menos 2 es un cuarto, 2 a la menos 1 es un medio, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. Si yo esto lo grafico en un plano cartesiano, obtengo los puntos menos 3, punto 125, menos 2, punto 25, menos 1.5, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Si yo uno todos esos puntos con este color azul, obtengo esta curva que es la gráfica de mi función y igual a 2 a la x. Si analizamos la gráfica, nos damos cuenta que la gráfica tiene al eje de las X como una asíntota en la izquierda y que aumenta muy rápido a la derecha, se dispara a la derecha, ¿ok? Ahora, ¿qué es una asíntota? Una asíntota a una curva es una línea recta a la cual la curva se le acerca sin cruzarla. Si fuéramos suficientemente lejos a través de la línea, la curva estaría arbitrariamente cercana a la línea, pero no la tocaría jamás. Esto es lo que es una asíntota, ¿ok? Ahora bien, ya vimos cómo se grafica una función exponencial, vamos a ver cómo podemos graficar una función logarítmica. La función y igual a logaritmo en base b de x es la función inversa de y igual a b a la x. Por lo tanto, será la reflexión, ¿se acuerdan que es asimétrica? De esa gráfica a través de la recta diagonal y igual a x. Cuando no se escribe la base, entonces nosotros asumimos que el logaritmo es de base 10. Entonces, si vamos dando valores arbitrarios a x de 1 milésimo, 1 centésimo, 1 décimo, 1, 10, 100 y 1000, puedo ir obteniendo los valores de y al sustituirlos en la función logaritmo de x. Es decir, que el logaritmo de 1 milésimo es menos 3, el logaritmo de 1 centésimo es menos 2, el logaritmo de 1 décimo es menos 1, el logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de 10 es 1, el logaritmo de 100 es 2, el logaritmo de 1000 es 3. Si yo voy ubicando los puntos, voy obteniendo el 0.01, menos 2, 0.1, menos 1, 1,0, 10,1, 100,2 y seguiríamos con 1000,3, etcétera. Nos damos cuenta que aquí igual no va a tocar al eje de las y, o sea, cuando lleva el 0, sería una asíntota natural de esta curva, y la curva al unir los puntos nos da la gráfica de nuestra función logarítmica y igual al logaritmo de x. ¿Ok?
Pues eso es todo. Espero que haya sido clara la explicación de lo que significa una función exponencial, una función logarítmica, cómo se grafica, cómo se tabula y vamos a ir avanzando en los conocimientos para seguir en este tema de funciones logarítmicas y exponenciales. Gracias por verme. Dale like, suscríbete y si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios y en cuanto yo pueda, trataré de ayudarte. Gracias por verme. Estoy a sus órdenes. Hasta luego.